Bien, y en este tercer videito vamos a tomar en un solo video dos etapas. ¿Por qué? Vamos a ver el Renacimiento y la modernidad. ¿Por qué los dos en un solo video? Lo que pasa es que el Renacimiento suele ser tomado como, más que nada, como una transición entre lo medieval y la modernidad. Y de hecho no suele ser ni siquiera estudiado únicamente como una etapa en filosofía. De hecho, si ustedes hicieran la carrera de filosofía, van a encontrar una materia que se llama filosofía antigua, una filosofía medieval. Después tenés filosofía moderna, filosofía contemporánea, pero no hay tal cosa como una materia que se llame filosofía renacentista o filosofía del Renacimiento. Sin embargo, sí considero mencionarlo porque obvio que es una etapa increíblemente importante no solo para la filosofía, sino para la humanidad en general. Yo no voy a poder profundizar porque tenemos poco tiempo para ver 2500 años de historia. Pero quiero mencionarla por lo menos en el siguiente sentido. Acá ya hemos salido de lo medieval y ya estamos entre el siglo XV y XVI, como pueden ver en esta maravillosa línea de tiempo que hice. Y se preguntarán, ¿por qué se llama renacimiento? ¿Qué es lo que ha renacido? Bueno, se considera que lo que renace acá es la cultura griega. Acá en el Renacimiento hubo muchos pensadores, pero principalmente literatos, personas de la literatura, pero también científicos, que pensaron que todo lo que pasó en los 1000 años medievales, fue una oscuridad que no aportó nada y que había que retomar por completo lo griego, había que hacer renacer lo griego, lo antiguo, que había sido perdido en lo medieval. De hecho, en esta etapa, en el Renacimiento, es donde sale el concepto de medieval, de Edad Media. Edad Media quiere decir que simplemente está en el medio. Que tenés primero la antigüedad, la Edad Media, como lo que está en el medio, y después tenés el Renacimiento y lo que siga. Obviamente que los medievales no se llamaban a sí mismos medievales porque no estaban en el medio de nada, estaban en su propio presente. Pero bueno, en realidad nace en esta etapa de una manera un tanto bastante despectiva, digamos, como hablando de lo medieval como algo que estuvo en el medio, ¿no? Como algo que incluso que había que olvidar. Entonces lo que hay es un renacimiento de la antigüedad. Y lo que acá pasa es que sí se empieza a abandonar un poco esta importancia de Dios y de las cuestiones metafísicas que habían sido tan importantes para la Edad Media. No del todo, pero acá sí ya se empieza a dejar un poco más de lado. Es una transición porque así como tenemos lo que hoy consideramos grandes cosas científicas, grandes avances científicos, también en la en el Renacimiento hubo cosas que hoy en día no le llamaríamos para nada científicas, como la alquimia. Que a mí el tema de la alquimia me encanta, pero no voy a poder profundizar. Lo que empieza a nacer muy especialmente acá es el humanismo. El concepto de humanismo es muy amplio, pero en este sentido es como yo le decía, se empiezan a abandonar, por lo menos desde los literatos y algunos pensadores, pensar tanto en cuestiones metafísicas como Dios y ese tipo de cosas, y empezarse a centrarse más en las cuestiones humanas. De hecho, el humanismo es cuando se empieza a centrar en este significado de humanismo en lo que se llamaban las artes liberales, que incluía la poesía, la historia, la filosofía moral, la retórica, ese tipo de cosas. Y esto, el Renacimiento se estudia muchísimo más en la historia del arte que en filosofía, porque digamos que el arte que dio el Renacimiento es increíble y por muchos ni siquiera ha sido superado. Y por darle un nombre que puedan conocer todos, ¡chayán! A este hombre seguro lo tienen que conocer, al gran Da Vinci, que fue un renacentista por excelencia, porque representó tanto la ciencia como la filosofía, como el arte. Así que lo menciono, lamentablemente no puedo concentrarme demasiado en lo que es el Renacimiento, pero aunque sea, lo menciono a nivel filosófico. Desde el punto de vista de la filosofía se le presta mucha más atención al periodo que le sigue de acá, la modernidad.
la modernidad que tenemos entre el siglo XVII y el siglo XVIII más o menos. Acá ya sí tenemos un siglo en el que las cuestiones religiosas son muy dejadas de lado y empezamos a ver un mundo que se vuelve a volver mucho más laico, o por lo menos una Europa que se empieza a volver mucho más laico. O sea que ya no tiene un sentido religioso. Se empieza a dejar mucho de lado y de hecho se empieza a cuestionar el papel de la religión en toda la sociedad. Entonces empiezan a hacer esto, un fuertísimo racionalismo. En el fondo se reemplazan los dioses, se deja de creer en el dios cristiano, en dejar de tener tanta fuerza el dios cristiano para endiosar a la razón. Ahora en esta etapa los filósofos modernos empiezan a plantear que es la razón y únicamente la facultad racional del ser humano lo que nos va a llevar adelante, lo que nos va a hacer progresar como humanidad. Acá nace esta noción de progreso y hay que dejar de lado todas cosas que ellos consideraban no racionales. Empieza a haber una gran revolución en ese sentido, tanto política como filosófica. Y así como se empiezan a instituir grandes poderes que ellos no consideran tan racionales como la iglesia, también la monarquía. Recuerden que muchos monarcas gobernaban en teoría por designio divinos. Según ellos eran designados divinamente por Dios como reyes o reinas. Entonces, en todo este espíritu se da también un fuerte antropocentrismo. Se imaginarán que si la iglesia, Dios, las religiones dejan de tener tanta fuerza y se centra tanto el ser humano en el carácter racional del ser humano, se pone al ser humano en el centro y se empieza a endiosar al hombre. Y por eso, endiosar es una forma de decir, ¿no? Pero sí se empieza a pensar que el ser humano es el centro del mundo y que es el ser humano el que va a llevar adelante las cosas mediante su facultad de la razón. Toda esta filosofía es lo que después va a dar lugar a la Revolución Francesa, porque en la Revolución Francesa justamente se destituye a la monarquía que en teoría gobernaba por designio divino. Pero en esta etapa previa a la Revolución Francesa se va a dar todo esto que se dio a llamar la Ilustración. El espíritu ilustrado fue justamente de pretender mediante la razón hacer progresar a la humanidad. Y acá nace también en el movimiento de la Ilustración esta pretensión de liberar el conocimiento, de hacer acceder el conocimiento, que ya los libros no sean accesibles solo a unos pocos monjes en los monasterios. Recuerden que un poco antes ya había sido inventada la imprenta, entonces ya el saber y la información, por así decirlo, se empieza a poder distribuir mucho mejor. Se empieza a encontrar el valor de la educación en justamente distribuir el saber, distribuir la razón. Y así es como se dio también lo que se llamó la enciclopedia, que fueron grandes escritos para intentar difundir los saberes más importantes de la humanidad. Pero, el que es considerado el padre de esta etapa es este señor, que si bien se escribe Descartes, se pronuncia Descartes, y es considerado por muchos el padre de la modernidad. Porque él, en escritos como Meditaciones Metafísicas, mediante exclusivamente cuestiones racionales, termina poniendo al sujeto o al ser humano y su facultad de pensar en el centro de todo. Toda su filosofía parte de la facultad racional del hombre y todo lo explica a partir de ahí. Él pone, por así decirlo, el sujeto en el centro. Y esto de que el sujeto, el ser humano, quizá los confundo un poquito con el concepto de sujeto, pero que el hombre, por así decirlo, esté en el centro y ya no sea todo lo demás del centro, es típico de la modernidad. Por eso muchos consideran a Descartes el padre de la modernidad, cosa que yo personalmente creo que hay que tomar con pinzas porque hay muchas cosas medievales todavía en él. Pero más adelante va a aparecer este señor que va a ser uno de los más grandes y de los más reconocidos de la modernidad, que es Kant. Kant fue uno de los padres y más importantes filósofos de la Ilustración, que es un gran movimiento dentro de la modernidad, que planteó demasiadas cosas que me va a ser imposible introducirlas ahora. Lo vamos a ver mucho más en ética, cuando veamos su ética, pero digamos que Kant fue un gran representante de la Ilustración y él consideró que la Ilustración lo que buscaba es que las personas comiencen a pensar por sí mismas y que dejen de depender de otros y que otros piensen por uno.
Todo esto igual, pequeño paréntesis muy importante, es la parte bonita. Sí es verdad que ellos representaban la razón, querían distribuir el saber, el conocimiento, todo. Pero en el fondo no se trató de cualquier razón, de cualquier conocimiento. Estos filósofos, y ahora que tengo a Kant adelante, no dejaron de ser ultra machistas, eurocéntricos, porque en el fondo, si bien la razón que ellos querían distribuir y difundir no dejaba de ser la razón del hombre y del europeo. En Kant y muchos otros también de la época despreciaron por completo a las mujeres y por completo a otras culturas que no sean la europea. Entonces tiene una parte muy linda, muy interesante la ilustración, de promover la razón, pensar por uno mismo, aprender, que esa parte del espíritu de ilustrado, la educación, la importancia que le van a dar a la educación es muy importante. Pero tiene este otro lado, que es un poquitín más oscuro, por así decirlo. Pero este espíritu racional también tiene una parte luminosa y oscura al mismo tiempo, porque tuvieron sus dificultades, que es donde nacen también las primeras luchas por filósofas y pensadoras para defender a los derechos de las mujeres. Se les hizo muy difíciles porque serían muy racionales todo, pero en lo que refiere a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, este espíritu ilustrado tuvo bastantes cosas cuestionables. Pero también vimos mujeres y filósofas que con este espíritu ilustrado empezaron a defender los derechos de las mujeres. Entonces tenemos, por ejemplo, a Mary Wollstonecraft, que, pequeña curiosidad, es la madre de la mujer que después escribió Frankenstein, Mary Shelley. Y esta pensadora, Mary Wollstonecraft, escribió Vindicación de los derechos de la mujer. No reivindicación, sino vindicación de los derechos de la mujer, porque nunca habían sido planteados. Y después tenemos a pensadoras como Olympe de Gouges, que en una época en la que en plena Revolución Francesa se plantean por primera vez los derechos del hombre y el ciudadano. Y ella al mismo tiempo plantea los derechos de la mujer y la ciudadana. Intenta plantear la igualdad de derechos y los derechos específicos de las mujeres y de las ciudadanas. Como consecuencia, Olympe de Gouges fue decapitada en la guillotina. Así que este espíritu tan racional, aparentemente, de los ilustrados también tuvo cosas muy oscuras. Por lo cual no quiere decir que hay que olvidar, porque si bien Kant ha sido muy machista, ha escrito cosas maravillosas que son muy rescatables, y al mismo tiempo, bueno, tenemos estos ejemplos como los de Wollstonecraft o Olympe de Gouges, de luchas que nacieron en esta etapa, también en nombre de la razón.